Hola, bienvenidos a todos a esta transmisión de nuestra casa Oasis Cajicá. Es un placer para nosotros estar hoy en su casa, en la sala de su casa, en su habitación. Qué bueno que estén allí conectados todos, listos para recibir la palabra de Dios. No estoy solo, estoy con mi amada esposita. Quiero que los salude. Hola familia amada, bendiciones a todos desde sus casas. Esperamos que este tiempo lo podamos disfrutar en familia, en casa y sobre todo disfrutar de su presencia. Bueno, bienvenidos, qué bueno que estemos listos y lo más importante, vamos a alabar y adorar a nuestro Dios. Así que prepárense allí, juntos vamos a celebrar porque la iglesia no se detiene, simplemente ahora la iglesia está en la casa. Bendiciones, bienvenidos. Tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Salvador, Dios en mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre
para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Tú eres Dios eterno, incomparable, Jesús. Bendiciones, amada iglesia. Este es un momento para disponernos para la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Hola, bienvenidos a Noche de Academia. Qué bueno que estén allí conectados este martes.
Es un honor para nosotros poderles llevar la palabra a su casa. Quiero que en este mismo momento compartan esta publicación. Quiero que compartan este link, denle me gusta, dedito arriba, corazoncito, y que podamos disfrutar esta noche la palabra de Dios. Como bien saben, en Noche de Academia buscamos enseñar y profundizar en algunos principios de la palabra de Dios. Y el martes pasado comenzamos una serie genial, la serie Regresa. Recuerda esto, regresa. Y estamos hablando acerca del arrepentimiento. Como hemos venido hablando, creemos que es una necesidad de este tiempo, en medio de esta pandemia, hablar de arrepentimiento. En el tema pasado vimos una palabra genial, el grito de Jesús. No sé si ustedes recuerdan, hablando del llamado de Jesús a arrepentirnos. Y vimos 4 principios acerca del llamado de Jesús. Una palabra extraordinaria que, si la quieres repetir, si te estás conectando apenas a esta serie, busca allí en nuestro canal de Oasis Cajicá, en la lista de reproducción Noche de Academia. Allí vas a encontrar el tema llamado el grito de Jesús del martes pasado. Hoy vamos a continuar hablando de nuestra serie Regresa, hablando acerca de arrepentimiento, y hoy quiero que puedas disfrutar esta palabra, la que le he titulado Gracias, Tristeza. Vamos, di conmigo, gracias, tristeza. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 7 y vamos a leer un buen grupo de versículos para poderte poner un buen contexto. Así que quiero que estés muy atento. Toma tu Biblia, apaga o pon en vibrador tu celular, busca la mayor concentración posible, no permitas distracciones allí para que esta palabra pueda entrar a tu corazón. 2 de Corintios capítulo 7 verso 5 dice lo siguiente. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera y temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino con el consuelo que había recibido de ustedes. Ahí vamos a parar un momentito para que podamos ver este primer principio esta noche. Trabajando esta noche en la serie Regresa, quiero hablarte de este primer principio. Repite conmigo: conflictos por fuera, temores por dentro. Esa primera frase que pone el apóstol Pablo allí, dándonos un poquito el reflejo de su situación interna, de su corazón que estaba viviendo en ese momento, él lo define en 2 condiciones: conflictos por fuera y temores por dentro. Es decir, que la frase del apóstol Pablo lo que nos deja ver es que en medio de ese viaje, en medio de esa circunstancia, él estaba luchando con 2 situaciones. Número 1, los conflictos que tenía afuera: escasez, tormentas, acusaciones, problemas en las iglesias que quizás había fundado. Por fuera tenía situaciones por tratar. Y eso se asemeja mucho a nosotros. Nosotros estamos en una condición en la cual luchamos todos los días con conflictos afuera de nosotros. Pero la lucha no solamente es afuera, sino que también es adentro. No sé si tú alguna vez te has sentido como estaba el apóstol Pablo acá. Conflictos afuera, temores adentro. Por fuera tenía situaciones por solucionar, pero más grave la lucha adentro, de sentirse incapaz, de sentirse de pronto no listo, no capacitado para enfrentar esas situaciones. Entonces él estaba luchando en una condición. Y hoy no me voy a concentrar en eso porque estamos hablando de arrepentimiento, pero sí vale la pena que veamos algo. Recuerden que siempre les he enseñado que cuando la Biblia dice pero, o cuando un texto incluye un pero, lo que nos está diciendo es que lo que venía atrás va a cambiar ahora. Recuerdan que siempre les enseño que un pero en una frase, en la gramática, el pero es una palabrita que cambia el sentido de lo que se venía diciendo, que le va a dar otro tono, otro tinte a lo que se va a decir. Entonces venimos escuchando a un apóstol Pablo que está con conflictos afuera, con temores adentro, tema del que no vamos a hablar hoy, solamente es para ponerle un fondo a este escenario. Pero dice el verso, pero Dios, y ahí aparece Dios en el escenario y dice, Dios que consuela a los abatidos. O sea que el apóstol Pablo se sigue poniendo en una situación que estaba casi que cansado, casi que abatido, casi que sin fuerzas. Pero en ese momento llegó Dios a consolarlo, a animarlo, a enjugarle sus lágrimas, a fortalecerlo. Y lo que me llama la atención, tampoco hoy vamos a hablar de consolación, sino lo que me llama la atención es la forma en la que Dios lo consoló. Y dice la palabra que Dios lo consoló
con la llegada de una persona, lo consoló con la llegada de un discípulo de él, de un hijo espiritual, de Tito. Pero ni siquiera fue Tito por ser Tito el que alegró a Pablo, sino fue el mensaje que traía Tito lo que hizo que Pablo se animara de nuevo, que recobrara fuerzas Pablo. Y mira lo que dice el verso, dice: Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino con el consuelo que él, Tito, había recibido de ustedes. ¿De quiénes? De los corintios. Y dice el verso, mira lo que dice: Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación de ustedes, los corintios, por mí, lo cual me llenó de alegría. O sea que mira esto, porque aquí vamos entrando en el centro. Yo quiero ser muy concreto en esta palabra esta noche. El apóstol Pablo dice: estoy abatido, conflictos por fuera, temores por dentro, pero, di conmigo, pero. Y cuando se mete Dios en el asunto, Dios introduce siempre un pero. Lo que venía sucediendo va a cambiar. ¿Y cómo lo cambió Dios? Con un mensaje. En la boca de Tito, Dios envió un mensaje que consoló a Pablo. ¿Y cuál era el mensaje? Que los corintios se preocupaban por Pablo, les angustiaba a Pablo, querían saber cómo estaba Pablo. Y dice Pablo que esa preocupación de los corintios lo alegró. Los corintios alegraron a Pablo. Los corintios alegraron a Pablo. Su mensaje, el mensaje que le mandaron a través de Tito era: estamos preocupados por ti, Pablo. Queremos saber por qué, cómo estás, qué te ha pasado. Es decir, pareciera que es una situación personal allí, como una situación muy interna. Pero lo que viene ahora nos va a dejar ver por qué Pablo se alegró tanto con la respuesta de los corintios, con la preocupación de los corintios por él. ¿Cómo yo lo sé? Mira lo que dice el texto. Si bien, y aquí empieza, si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol Pablo lo que le está diciendo es que, acuérdense que estamos en 2 de Corintios. O sea que el apóstol Pablo está haciendo referencia a 1 de Corintios, a la primera carta. ¿Por qué? Mira lo que dice. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta que por algún tiempo mi carta los había entristecido. O sea que el apóstol Pablo es consciente que la pluma de la carta que él escribió fue muy fuerte, el mensaje en la primera carta a los Corintios. Y cuando tú lees la primera carta a los Corintios, te vas a dar cuenta que la primera carta a los Corintios es una exhortación. Es un llamado a la iglesia de Corinto a que hagan correctamente, a que se comporten bien, a que den frutos, a que vivan conforme al mensaje. Es una exigencia de Pablo como apóstol a la iglesia que él había fundado, que corrigieran todos los desórdenes. Una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo, una iglesia que vivió manifestaciones poderosas del Espíritu de Dios, que vio los dones, que vio las lenguas, que vio mover de Dios, que vio milagros, que vio sanidades, que vio conversiones, que vio muchas cosas. Pero paralelo a eso empezó a crecer mucha inmoralidad sexual, empezó a crecer idolatría, empezaron a crecer unos pecados allí que Pablo se confrontó con eso y tuvo que exhortarlos, tuvo que en su primera carta ser muy fuerte. Y él mismo lo dice: yo sé que la primera carta los entristeció, y al principio, dijo Pablo, me pesó haberles enviado esa carta, porque esa carta los golpeó, esa carta los tiró al suelo, los hizo llorar, los afligió. Pero ahora, cuando tú entiendes el contexto, entiendes por qué Pablo se puso feliz y se sintió consolado con la preocupación de los corintios por él. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice el apóstol Pablo. Sin embargo, ahora me alegro. Oh, qué lindo esto. Ahora me alegro. No porque los haya entristecido. Y aquí viene la clave. Sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Te lo repito. El apóstol Pablo dice: al principio me pesó haber hecho esa carta, pero ahora no me pesa, al contrario, me alegra. Me alegra haber sido fuerte en esa primera carta. Me alegra haberlos afligido. Incluso muchos de ustedes se molestaron conmigo y me pesó al principio, pero ahora me alegra. ¿Por qué me alegra? Este es el mensaje. Porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Tienes que recibir esto, porque aquí va a estar el principio clave de este mensaje. Esa tristeza de mi
que les provocó mi carta, mi mensaje, los llevó al arrepentimiento, o sea, al cambio de mente y de corazón. ¿Recuerdan el tema del martes pasado? Al cambio profundo de la mente y el corazón, porque ustedes venían en una conducta donde ustedes creyeron que se podía seguir viviendo la vida loca y a la vez servirle a Dios y ver la manifestación de Dios. Cuando yo entré con mi carta y puse los argumentos sobre la mesa y puse las cartas sobre la mesa y puse los principios, la carta los golpeó, la carta los hizo llorar, la carta como que los chocó, porque mucha gente, cuando tú empiezas a predicar de arrepentimiento, mucha gente se choca y hay gente que piensa incluso, ¿qué pasó? Luego estos no hablan bonito, luego claro, pero mira lo que dice el apóstol Pablo, ahora me alegra y yo sé que nosotros vamos a recibir una cosecha de alegría después de que manejemos esta serie, porque mucha gente este mensaje le va a golpear, mucha gente este mensaje le va a chocar, mucha gente va a sentirse estremecida, pero esa tristeza lleva al arrepentimiento, esa tristeza cambia. Esa tristeza transforma y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero lo que me llama la atención es esto, porque esto es contrario a todo lo que nos han predicado. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. De modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Porque la tristeza que proviene de Dios, esto te tiene que revolucionar, porque a nosotros nos enseñaron este principio. Dios, ¿a qué vinimos al mundo? A ser felices. ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? Que seamos felices. Y resulta que el propósito de Dios con nosotros es que nosotros cambiemos. Es que nosotros nos arrepintamos. Y para que, escucha este principio, porque este principio te tiene que bendecir. Para que haya arrepentimiento, tiene que haber primero confrontación. Para que haya arrepentimiento, primero tiene que venir la tristeza que proviene de Dios, dijo el apóstol Pablo. O sea que, ¿sabes qué es lo que está enseñando el apóstol Pablo? Que nadie cambia hasta que Dios no venga primero y confronte su corazón, y confronte su vida, y confronte hasta que Dios no te sacuda, hasta que Dios no te mueva el piso, y tú entres y reacciones, no va a venir un verdadero cambio. El apóstol Pablo dice, ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. Déjame enseñarte esto, porque esto tiene que entrar en tu corazón esta noche. Dios nos quiere primero entristecer para luego alegrarnos. Dios primero nos recuerda los mensajes que Él le dio a la gente cuando estuvo caminando en los evangelios. Recuerda esto: maestro, déjame ir a enterrar a mis padres. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Maestro, déjame vendo todo lo que tengo, deja las riquezas allá, por eso no me puedes seguir, porque tú no puedes servirle a dos señores, o le sirves a las riquezas o le sirves a Dios. Todos esos mensajes, apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Mensajes fuertes que chocan, que al principio dice, pero yo no sabía que Dios era así. Claro, porque el principio del cambio es la confrontación. Hasta que tú no eres confrontado, no vas a ser transformado. Por eso lo primero que Dios hace, en términos muy colombianos, no sé si los que nos vayan a ver internacionales entiendan esto, pero en términos muy colombianos, lo primero que Dios hace es cantarte la tabla. Lo primero que Dios hace es hacerte un diagnóstico crudo, real, un diagnóstico que te desnuda, que incluso te avergüenza. Yo no sé cuántos de ustedes cuando recién empezaron a conocer a Dios se sentían avergonzados. Y tú escuchabas el mensaje del pastor y parecía que el pastor estaba tirándote piedra a ti, y parecía que el pastor estuviera como si hubiera hablado contigo. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasó, y usted decía, uy, eso me pasó a mí, uy, eso me pasó a mí, uy, ¿cómo sabe ese hombre? A mí muchas personas me lo han dicho, todo lo que usted habló es como si usted hubiera conocido mi vida, y no es que yo sea, es que la palabra desnuda el corazón del hombre, es que la palabra te pone a ti en una posición en la que tú ya no tienes excusa, te confronta, te pone en una posición donde tú te sientes triste, avergonzado, y muchos predicadores hoy ya no quieren provocar eso. El problema es que si tú no provocas eso, no va a venir cambio. Si tú le sigues echando llama y fuego a las emociones de la gente va a seguir creyendo que puede seguir viviendo su vida a su manera y que todo va a estar bien. Y eso no es cierto. Tú tienes primero que desnudar el corazón de la gente para que la gente se confronte, y la confrontación provoca arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo esto. Dijo, ustedes se entristecieron tal como Dios los quiere. Yo te voy a poner un ejemplo que yo siempre uso cuando enseño este tema. Resulta que tú vas al médico
Y el médico, llevas todos los exámenes y vas a la cita crucial, donde el médico te va a decir qué es lo que te está pasando a ti. Tú vas con toda la expectativa de que el médico te va a dar buenas noticias, porque tú te has venido sintiendo mal y entonces como te sientes mal, quieres ver qué puedes hacer. Te sientas en el escritorio del médico, el médico revisa tus exámenes y te mira y te dice: señor Leopoldo, por poner un nombre, si hay algún Leopoldo allí conectado, discúlpeme, pero por poner un nombre. Señor Leopoldo, usted tiene diabetes y su azúcar está muy alto y su colesterol está terrible y sus triglicéridos están desgraciadamente mal y su corazón está sufriendo y su riñón ya se está empezando a afectar y sus ojos se están afectando por causa de la diabetes y además de eso está perdiendo la sensibilidad por causa de la diabetes y entonces todo es causado por la diabetes. Entonces ese diagnóstico, tú vas con esperanza, pero la esperanza no viene. Primero viene una profunda tristeza, primero viene una decepción, primero viene una desnudez en la que tú dices, wow. Y mucha gente, yo te lo digo porque yo lo vivo en consulta, porque yo trabajo en mi profesión y a la gente no le gusta. Mucha gente es escéptica cuando tú le dices, usted sufre de la presión, usted tiene diabetes. Mucha gente dice, no, eso no, yo no, si yo no como azúcar, dice la gente. No, es que no tiene que ver con eso, es que hay un proceso que te confronta. Ahora, ¿dónde viene la esperanza? Que esa tristeza, que esa realidad, que ese choque, cuando tú ves esos exámenes, cuando tú ves ese diagnóstico, cuando tú te asustas y tú dices, Dios mío, y me va a tocar ponerme insulina, que es a lo que más lo temen los diabéticos, y entonces me va a dar un derrame, o me puede dar un infarto, puedo terminar en diálisis. Entonces, eso no es alentador, pero ese sacudón en muchos pacientes, que incluso yo los trato, en muchos pacientes provoca un cambio. Porque cuando vino ese sacudón, cuando vino esa noticia que no fue buena, que no fue alegre, que no fue linda, pero ese sacudón provocó un cambio. Y cuando tú los vuelves a ver en 3 meses, llegan, están comiendo verduras, están haciendo ejercicio, dejaron de comer porquerías, entonces empezaron a bajar de peso y entonces todos los exámenes empezaron a mejorar y entonces la tristeza que tú como médico provocaste en la primera consulta con el diagnóstico, en 3 meses se vuelve motivo de gozo y alegría porque la tristeza llevó al arrepentimiento. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es, Dios, ¿cómo inicia Dios? Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo? Ya vimos el grito de Jesús el martes pasado. Hoy te quiero hablar de esto. Gracias, tristeza. Porque el botón disparador del cambio en el mundo espiritual, el mecanismo que Dios usa para traer arrepentimiento se llama tristeza. Se llama confrontación, se llama que Dios nos va a llevar a unas situaciones difíciles, porque si no nos llevara allá, no vamos a ver un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo Dios inicia el arrepentimiento en nuestra vida? Dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, entristecidos como Dios quiere. Llorando y quizás confrontados, pero no porque esté el diablo, porque mucho religioso empieza a reprender al diablo y el diablo no está por ahí. Es el mismo Dios tratando con un corazón duro, con un corazón difícil, para que ese corazón se arrepienta. Entonces, ¿qué dice Dios? Voy a enviar un mecanismo llamado tristeza, porque la tristeza confronta y cuando la tristeza te desnuda, te confronta, te avergüenza, entonces tú tienes 2 caminos, o cambias o no cambias. Y aquí viene la frase del día de hoy para Facebook. Recuerda que cada prédica te doy una frase. Esta frase está por ahí en las redes sociales porque creo que resume este mensaje. Y es que el asunto de sufrir no es sufrir. Es que hay gente que sufre pero no cambia. Hay gente que sufre pero no cambia. Y yo quiero decirte esto, si vamos a sufrir y si vamos a pasar momentos difíciles y si vamos a vivir tristezas, por lo menos que esas tristezas se capitalicen en resultados para nuestra vida. Pero sufrir por sufrir, llorar por llorar, pasar procesos por pasar procesos y salir después del desierto igual, eso no tiene sentido. ¿Por qué no más bien cambiamos el chip y decimos, ok,
Si Dios me va a pasar por el desierto, yo salgo de este desierto mejor. Salgo perfeccionado, salgo transformado, salgo arrepentido. Algo tiene que cambiar. Por eso el apóstol Pablo, y voy llegando a la parte final, el apóstol Pablo dice esto: ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Y aquí viene el mensaje, recibe esta palabra. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay de qué arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Oh, aleluya. Mira esto. Quiero meterme en este ejemplo rápido. Quiero que entiendas esto. No sé si tú alguna vez has estado despechado, si alguna vez has estado en desamor, si alguna vez te ha dolido la ruptura de una relación o alguna situación emocional. Pero quiero que entiendas esto para romper un poquito las marañas de los espiritualoides, que a veces dicen: no, yo como estoy en Cristo a mí no me duele nada. No es verdad, papá. No es verdad. Cuando tú experimentas una tristeza, con Dios o sin Dios, se siente igual. Si a ti se te muere un familiar, con Dios o sin Dios, se siente igual. Si a ti te fracasa un proyecto, se te cae un negocio, si vienen situaciones difíciles a tu vida, seamos sinceros, estando en Dios o no estando en Dios, se siente igual. Porque la tristeza, la sensación de tristeza es igual para los que estamos en Dios y para los que no estamos en Dios. ¿Dónde está la diferencia? Según el apóstol Pablo, la diferencia no está en el sentimiento, la diferencia está en el resultado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Para los que somos entristecidos por Dios, esa tristeza lleva a un arrepentimiento que produce salvación. Pero para los que somos entristecidos según el mundo, esa tristeza lleva a la muerte. Por eso es que los que estamos en Cristo podemos sufrir, podemos llorar, podemos tener momentos difíciles, pero de esa vamos a salir transformados. De esa vamos a salir arrepentidos. Y ese arrepentimiento nos va a llevar a la salvación. La tristeza del mundo trae depresión, trae suicidio, trae pensamientos de muerte, pero la tristeza de Dios trae vida y vida en abundancia. La tristeza de Dios trae cambios, trae resultados, trae evidencias en tu vida. Entonces mira qué pasa, que cuando tú estás en Dios, el mecanismo que Dios usa para provocar arrepentimiento es un mecanismo que a ninguno de nosotros nos gusta y se llama tristeza. Porque no fue hasta que perdimos a alguien que entendimos que teníamos que cambiar nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestras palabras, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar. No fue hasta que se nos cerraron puertas que entendimos que teníamos que ser fieles con Dios, que teníamos que ser generosos, que teníamos que dejar de ser tacaños. Entonces, yo no sé si tú me entiendes lo que te estoy diciendo. El apóstol Pablo dice: la tristeza del mundo te va a matar. Te va a llevar a depresión, te va a llevar a soledad, te va a llevar a todo eso. Pero la tristeza, según Dios, te va a transformar. Anota esto: la tristeza del mundo te va a matar, la tristeza de Dios te va a transformar. La tristeza del mundo te va a sepultar, la tristeza de Dios te va a promover, te va a cambiar. Por eso es importante que no desperdicies este momento, que es un momento triste. Esta pandemia es un momento difícil, esta cuarentena. Ninguno estamos celebrando porque no estamos acostumbrados a esto. Pero en medio de la tristeza tenemos que provocar arrepentimiento, cambio. Y mira, termino con esto. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuáles son los resultados de esa tristeza? El apóstol Pablo dice: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Y mira lo que dice: fíjense, y esto es lo que quiero declarar, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. La tristeza que proviene de Dios produjo un arrepentimiento genuino. Mira esto: la tristeza del mundo produce remordimiento. No, yo no lo vuelvo a hacer. No, terrible. No, ¿cómo me fue a pasar esto? Remordimiento. A los 3 días vuelve y lo hace. Pero la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. La tristeza del mundo produce remordimiento. La tristeza de Dios produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento genuino, como lo describe el apóstol Pablo acá, tiene 7 cosas. Quiero leértelas solamente. Porque lo que el apóstol Pablo dice es: wow, cuando Tito llegó, nos consoló, nos animó, porque nos empezó a contar
todo lo que mi carta empezó a provocar en ustedes. Mi primera carta fue fuerte, los entristeció, los golpeó, pero esa carta hoy está dando frutos y por eso hoy me alegro de haber escrito esa carta, porque esa carta los transformó para siempre. ¿Y qué produjo esa carta? Pues Tito llega y le dice: Pablo, imagínate que los corintios, y empieza a describir Pablo 7 cosas. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Número 1. ¡Qué empeño! Porque el arrepentimiento genuino produce en primer lugar empeño. ¿Qué es empeño? Ganas, determinación, empuje, fuerza. Eso se llama empeño. Una persona que quiere arrepentirse tiene empeño en su corazón. Vamos a hacerlo, vamos. Y tiene la determinación y arranca con fuerza, empeño, deseo, pasión de hacer algo. Número 2, dice el apóstol Pablo, qué afán por disculparse. ¿Sabe qué significa eso? Afán por disculparse. ¿Sabe qué es eso? Vergüenza. ¿Sabe qué tiene una persona arrepentida? Vergüenza. Ya no se gloría de sus estupideces, porque dice: qué vergüenza todas esas vainas que yo hacía. Afán por disculparse es, tú cuando escuchas a alguien que verdaderamente se ha arrepentido, ¿sabes qué dice? No, qué vergüenza todos esos osos que yo hacía borracho. Qué vergüenza todos esos shows que yo hacía cuando estaba haciendo esto y lo otro. ¿Por qué? Porque una persona arrepentida empieza a tener un sentido de vergüenza. Un sentido de, Dios mío, eso no era correcto, eso no estaba bien. Número 3, dice el apóstol Pablo, que indignación. La palabra indignación es alguien que se incomoda con lo incorrecto. ¿Sabes qué empieza a pasar en un corazón que se está arrepintiendo de verdad? Que empieza a incomodarle las cosas que antes le parecían normales. Una persona que se está arrepintiendo de verdad, genuinamente, empieza a sentirse incómodo cuando suceden cosas que antes él mismo las normalizaba y ahora ya no le gustan. ¿Por qué? Porque se empieza a indignar. Indignarse es sentir que algo no es correcto y empezar a incomodarse con eso y buscar cómo cambiarlo. Número 4, el apóstol Pablo dice, ¡qué temor! Dice el versículo, ¡qué temor! Y ese temor no es miedo, ese temor es reverencia a Dios. Qué conciencia de que Dios está en todo lado. Porque una persona que se arrepiente genuinamente ya no le teme al pastor o al papá o al líder o al jefe. Ahora tiene conciencia de que por encima de todos esos hay uno que está en todo lado. Y viene un temor reverente de Dios. Papá, tú puedes estar solo, puedes no tener a nadie al lado, puedes tener la ocasión para pecar, pero si tú estás arrepentido de verdad en tu corazón, tú sabes que ahí está Dios contigo. Tú sabes que Dios está allí. Entonces tú dices, no. Yo tengo temor, yo tengo respeto por el Dios que me está viendo. Esa es la actitud de un corazón arrepentido. Número 5, qué anhelo. Qué lindo esto. Qué anhelo. ¿Sabes qué significa anhelo? Ese anhelo es que Dios reorganizó. En esa tristeza, Dios reorganiza tus deseos. Y vienen los anhelos correctos. Vienen las metas correctas. Vienen los objetivos correctos. Viene un anhelo alineado al propósito de Dios. No son anhelos humanos. Ese anhelo del que habla el apóstol Pablo acá es un deseo sano. Es un deseo correcto. Es un amor por las cosas correctas. Es una intención consciente de lo correcto. Oh, qué anhelo, quiero hacerlo, deseo hacerlo bien, quiero hacerlo bien. Un corazón arrepentido no solamente tiene ganas de hacerlo bien, sino que tiene un anhelo, una intención en su corazón de proyectar las cosas bien hechas. Número 6, qué preocupación, dice el apóstol Pablo. ¿Sabes que la palabra preocupación ahí es celo? Es un afán por guardar las cosas. Es un afán por proteger lo que antes no protegía, por cuidar lo que antes no cuidaba. No se preocupaba por nada. La gente que no se ha arrepentido, todo le importa 5, no cuida nada, destruye todo. Pero un corazón arrepentido está preocupado, no en la preocupación de afanarse, sino en la preocupación de un mayordomo, de un administrador, de que todo esté bien, de que todo se haga decentemente, en orden, de que todo funcione bien. Esa es la actitud de un corazón arrepentido. Y número 7, y con esta termino, qué disposición para que se haga justicia. Es gente que está dispuesta a dar testimonio de lo correcto, porque ya pasó por el proceso de arrepentimiento. Qué lindo esto. Y yo quiero meterme aquí en tu corazón ahora para terminar esto.
Porque viene el cierre. El apóstol Pablo dice esto: en todo han mostrado su inocencia en este asunto. Así que, a pesar que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido. Es decir, la carta no fue ni por ustedes ni por mí. No es un tema personal. Porque lo primero que una persona tiene que entender cuando se habla de arrepentimiento es que yo no me estoy metiendo en tu vida ni te estoy expulgando tu vida personal. Este es un asunto de Dios, no es ni tuyo ni mío. Y el apóstol Pablo dice: sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Y cierra con esta frase: todo esto nos reanima. ¿Sabes qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Mira acá, porque aquí terminé. Mira acá, sígueme en tu pensamiento. La tristeza hizo su trabajo. La tristeza cumplió su objetivo. Los entristecí, los choqué, los molesté, los incomodé. Y yo sé que esta serie de los martes va a pisar callos y va a incomodar gente y va a sorprender a muchos. ¡Wow! ¿Pero por qué están hablando de esto? Porque a mucha gente esta palabra le parece una grosería. Pero nosotros debemos predicar arrepentimiento, porque este es el momento justo donde la tristeza está provocando que los corazones cambien genuinamente. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? La tristeza del principio se convirtió en el ánimo del final. La tristeza de la primera carta se convirtió en la alegría de la segunda carta. El dolor de la primera carta se volvió el consuelo de la segunda carta. ¿Por qué? Porque no hay nada más reconfortante, no hay nada que más anime, no hay nada que más motive que ver que las personas tienen cambios genuinos en su vida. Por eso el apóstol Pablo dice: wow, cuando Tito llegó y nos contó todo lo que pasó a través de esa tristeza y cómo ustedes cambiaron y cómo ustedes llegaron a producir todos estos frutos dignos de arrepentimiento, yo hoy me siento reanimado. Aunque tenía conflictos por fuera y temores por dentro, hoy me siento reanimado. Así que quiero darte este mensaje esta noche. Este principio, cómo comienza el arrepentimiento Dios con un método que no nos gusta, pero que es bien efectivo: la tristeza. Por eso quiero que allí donde estás, si es en estos meses, si el año pasado, si en estos últimos días has experimentado tristeza, levanta tus manos y di: quiero que esta tristeza me transforme para siempre. La tristeza que proviene de Dios, no la desperdicies. Úsala para producir un metanoeo. ¿Qué es metanoeo? Un cambio profundo de la mente y del corazón. No puedes desperdiciar esta oportunidad que Dios nos está dando. Nos duele que la gente muera, nos duele estar encerrados, nos duele la cuarentena, nos duelen las restricciones, estamos maniatados, pero es el mecanismo que Dios está usando para llevar a todos los corazones a un arrepentimiento genuino, a un cambio real, a reorganizar las prioridades, a reorganizar el pensamiento, porque después diremos: gracias, tristeza, hiciste tu trabajo. Aleluya. Levanta tus manos allí donde estás. Padre, yo te doy gracias esta noche por permitirme llegar a la casa de mis hermanos y enseñar hoy y establecer este principio en el corazón de ellos. La tristeza es el iniciador. La tristeza es el mecanismo que Dios usa para provocar arrepentimiento en el corazón. Y yo oro para que los que están pasando ahorita por un momento difícil, por una situación que los aflige, por una situación que los confronta, que les hace llorar, que esa tristeza no lleve a muerte como en el mundo, que esa tristeza lleve a cambios profundos, que si hay tristezas en el matrimonio, que esa tristeza no termine en divorcio, que esa tristeza termine en un mejor matrimonio, en una relación más fuerte, que si hay tristezas en la vida financiera, que esa tristeza no termine en quiebra y en ruina, que esa tristeza termine en mayordomía, que esa tristeza termine en generosidad, en buenas decisiones, en planeación de la vida financiera, que si hay tristeza en la vida emocional, que no termine eso en suicidios, en dependencias tóxicas, que esa tristeza termine en un valor verdadero en Cristo, en la espera de una persona correcta. Señor, yo oro para que la tristeza no la desperdiciemos, sino que la aprovechemos para provocar un genuino arrepentimiento. Gracias, Señor, por esta palabra esta noche. Hoy bendecimos tu nombre y declaramos que tu gracia y tu favor están sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Wow.
Qué poderosa palabra la que acabamos de escuchar. Sé que Dios habló a tu vida. Sé que fue un tiempo muy especial. Espero que esta palabra se haya sembrado en tu corazón, que la disfrutes, que la compartas con mucha gente y que esto que acabas de escuchar se haga vida en tu vida. Quiero darte 3 anuncios y 3 recomendaciones muy importantes. Número 1, si te conectas por primera vez con nosotros a esta transmisión y estás a través de YouTube, te va a salir un botón allí que se llama Infograma Visitantes. Vete, mira ese video, te tomará menos de 1 minuto. Allí conocerás quiénes somos, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros principios como iglesia, y allí están los números de contacto para que nos escribas y nos dejes saber que te conectaste con nosotros por primera vez y que estás interesado en asistir a nuestra iglesia. Cuando pase esta crisis, queremos abrazarte y decirte que Oasis Cajicá es una casa para ti, es una casa para todos. Número 2, quiero recordarte que vayas a nuestras redes sociales. Conéctate en Instagram, en Facebook, en YouTube. Está toda la información de nuestro ministerio, nuestras actividades. Están funcionando todos nuestros ministerios de manera normal. Una nueva raza, está funcionando la escuela de líderes. Todo lo estamos haciendo a través virtual, así que conéctate a través de estos medios porque allí va a estar toda la información disponible. Número 3. Si estuviste conectado a esta palabra y esta palabra te bendijo, por favor no dejes de apoyar este ministerio. Allí va a salir en la pantalla los números donde tú puedes apoyarnos, continuar con tu semilla y si te congregas en nuestra casa, con tus diezmos, porque eso hace que podamos seguir ayudando a mucha gente en esta crisis y que nuestra casa siga funcionando para llevar la palabra de Dios a muchos hogares. Ahora, quiero que si estuviste por primera vez y nunca has recibido a Jesús como Salvador, mi esposa te va a guiar en una oración para que tú puedas recibir hoy a Jesús en tu corazón y puedas aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Así que te invito a que repitas después de mí esta oración. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Te pido, Señor, que coloques mi nombre en el libro de la vida, Señor, y agradezco a ti, Señor, porque ahora tu voluntad vive en mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén.